Toda obra de arte debería tener una función. Buen día, profesora Rucia González, soy Alexandra Domínguez y en el siguiente video voy a exponer el tema Formas individuales de escritura. Las formas individuales de escritura son la manera que tiene cada individuo de acomodar las letras o textos de forma estética de acuerdo a su composición y al propósito del material. Llegados a la década de los 20, diferentes aportaciones tomaron cuerpo bajo la denominación de nueva tipografía que designó el trabajo de una nueva generación de grafistas. Estos se vieron influenciados por la escuela alemana Bauhaus, la cual surge al finalizar la Primera Guerra Mundial intentando recuperar todo aquello que se había perdido en el mundo tipográfico. La casa de construcción Staatliche Bauhaus en alemán o simplemente Bauhaus fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte ubicada en Weimar, Alemania. Nació dentro de un entorno político y social muy duro, lo que provocó su corta existencia debido a problemas ideológicos y económicos muy importantes. Fue fundada en 1919 por Walter Gropius, un arquitecto urbanista y diseñador alemán cuyo trabajo se caracterizaba por su confección en materiales nuevos con un aspecto moderno desconocido en aquella época. Contexto histórico-político. Durante el siglo XIX, en el periodo de la Segunda Revolución Industrial, que duró aproximadamente desde el año 1870 hasta el 1914, Inglaterra lleva la delantera en la investigación sobre procesos de producción industrial gracias a sus escuelas de artes y oficios industriales. Al mismo tiempo, se habían desarrollado algunos movimientos como el Arts and Crafts, que cuestionaron la deshumanización de los bienes producidos en serie y buscaron volver a una forma de trabajo similar a la de los gremios medievales. Ambos modelos son tomados por el Imperio Alemán para crear talleres de artes manuales con el objetivo de mejorar la producción y ubicarse en el primer lugar de innovación y calidad de los bienes de fabricación en masa. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se detiene este proceso de desarrollo de escuelas y talleres y se vuelve a retomar en el periodo entre guerras. En un intento por construir una nueva Alemania con un espíritu joven e innovador, se crea la Bauhaus, a partir de la fusión de la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Superior de Artes de Weimar, con la premisa de investigar y crear una cultura del pueblo y para el pueblo. Un hecho importante a resaltar de la institución es que a pesar de su corto periodo de actividad tuvo sede en 3 ciudades importantes, lo que hoy en día se conoce como las 3 épocas de la Bauhaus. La primera época, que tuvo lugar desde 1919 a 1925, tuvo lugar en Weimar, donde fue fundada por Walter Gropius con la idea de recuperar los métodos artesanales en la actividad constructiva y elevar la potencia artesana al mismo nivel de las bellas artes. Esta fue una fase de experimentación de formas, productos, diseños y de educadores del diseño, pero se vio culminada por la Gran Depresión. La segunda época, de 1925 a 1932, acontece en Dessau. Durante este periodo, Theo van Doesburg ejerció una influencia decisiva que acabaría llevando a la escuela a tomar otro rumbo. La incorporación de Leslie Manholi-Nagy, un artista, supuso la introducción de la escuela a las ideas del constructivismo ruso, y con los rumores de una segunda guerra, el director Ludwig Mies van der Rohe hace esfuerzos por despolitizar la escuela y ganarse la confianza de las autoridades nazi, pero a pesar de esto termina siendo clausurada al considerarse anti-alemán y anti-arte. La tercera época es conocida como la más corta, puesto que solo duró desde 1932 hasta 1933 y sucede en Berlín. La Bauhaus tiene que ser trasladada a esta ciudad ya que aún poseía un gobierno socialdemócrata. No obstante, la presión persistió exigiendo la destitución de maestros como Kandinsky, además de sufrir reiterados allanamientos por parte de la Gestapo. Llegados a julio de 1933, se cierra definitivamente la Bauhaus, dando comienzo a una nueva era de propagación de su pensamiento a través de la cultura, las artes y la arquitectura de los artistas que allí se formaron. El estilo Bauhaus llegó a ser conocido como el estilo internacional y estuvo marcado por la ausencia de ornamentación y la armonía entre la función de un objeto o edificio y su diseño. Buscaba la unión entre el uso y la estética, siendo que toda decoración debía tener una utilidad.
Su influencia al unificar el arte, la artesanía y la tecnología fue muy significativo, dado que se reemplazaron los colores vibrantes por otros más sobrios y comienza a notarse la presencia de líneas y figuras geométricas. Características. En esta época se buscó dar relevancia a la forma, el color, los materiales y el espacio, estableciendo principios sencillos donde se utilizaba una jerarquía tipográfica que contemplaba líneas, barras, cuadros y puntos para dividir espacios y unir diferentes elementos. Se resaltaban palabras con colores de fondo, direcciones horizontales y verticales, así como la ausencia de ornamentación en los diseños y fachadas de las edificaciones. El objetivo era dar hacia la esencia de la relación forma-sigue-función, facilitando un estilo que pudiera aplicarse a todos los problemas de diseño y de esa forma tener una armonía entre la función, los medios artísticos y las técnicas de elaboración. Impacto de la institución. Incluso con el poco tiempo que estuvo en operación, esta escuela tiene un gran impacto dentro del mundo del diseño. Su propósito era intentar conectar el mundo de la industria con el del arte, que es nada más y nada menos que la filosofía del diseño que se conoce hoy en día. Hacía cosas poco comunes en esa época, como promover la profesionalización de todas las personas independientemente de su clase social, con el lema "La forma sigue la función", lo que significaba que la forma y la estética debían ir de la mano y toda obra de arte debía tener un objeto funcional. La Bauhaus sienta las bases normativas y los patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico, y establece los fundamentos sobre los cuales se basa la nueva arquitectura moderna. La nueva Bauhaus. Tras el cierre de la institución en julio de 1933, gran parte de los integrantes de la Bauhaus marcharon a los Estados Unidos en busca de refugio y ahí desarrollan una especie de continuación de la Bauhaus hasta la llegada de la Guerra Fría en 1947. En 1951, el arquitecto y el escultor suizo Max Bill funda en Ulm, República Federal Alemana, la Escuela Superior de Proyectación, o en alemán Hochschule für Gestaltung, siguiendo los lineamientos de la Bauhaus original, y recupera pronto la denominación de Bauhaus, o, para diferenciarla de la inicial, Nueva Bauhaus, Neue Bauhaus, de la cual fue director entre 1954 a 1966. Personajes reconocidos. Herbert Bayer fue un arquitecto, publicista, pintor y fotógrafo reconocido por crear el logo de la Bauhaus. Ingresó a la escuela como estudiante y unos años después, Gropius le propuso dar clases de publicidad en la institución. Más adelante diseñó una tipografía muy conocida llamada Universal, característica de este periodo, formada por un alfabeto cuyas formas geométricas son simples líneas y construidas de manera racional, omitiendo las letras mayúsculas, pues argumentaba que se imprimía y escribía en dos alfabetos. Realizó un contraste extremo de tamaño y de tono de tipos para establecer jerarquía visual, pero al no favorecer la legibilidad, se utilizó únicamente en titulares. Jan Schischul fue el único difusor de las corrientes vanguardistas cuyo mensaje podía ser entendido por los impresores y la gente de las artes gráficas. Las tipografías de la escuela Bauhaus comenzaron a llamar la atención de un sinnúmero de diseñadores que mostraban en su estilo la influencia dada por esta nueva escuela. Tal es el caso del diseñador y tipógrafo Jan Schischul, quien publica el libro titulado La nueva tipografía después de haber asistido a la exposición de la Bauhaus, donde quedó impactado por el estilo tipográfico totalmente nuevo y fácilmente reconocible, siendo después el creador de la tipografía Savant. Paul Renner fue un tipógrafo alemán quien, a pesar de no pertenecer a la escuela Bauhaus, desarrolló un intenso trabajo bajo los principios de la nueva tipografía y el modernismo alemán. También conocido por ser diseñador de la Futura, una tipografía creada y basada en los conceptos de la Bauhaus, también con formas geométricas muy simples como el triángulo, el círculo y el cuadrado.
Theo van Doesburg fue un pintor, teórico, poeta y arquitecto neerlandés, aunque también se sabe que escribía bajo los seudónimos A. K. Vonset y Aldo Camini. Fue creador de la tipografía Archetype, que simulaba píxeles con formas cuadradas e incluso más geométricas que las anteriormente mencionadas, llamando la atención por su estilo tan moderno para el momento de su creación. En conclusión, podemos decir que el estilo Bauhaus sentó las bases y los patrones del diseño gráfico, enfocándose en la importancia de la funcionalidad y la simplicidad. En la Bauhaus nacen las bases normativas y los fundamentos académicos del diseño industrial y del diseño gráfico tal y como se le conoce hoy en día. El estilo de la Bauhaus se convirtió en una de las corrientes más influyentes en la arquitectura modernista y el diseño moderno. También tiene una profunda influencia en el modo en el que se enseña el arte y la artesanía, la naturaleza del diseño de los objetos, que buscan un origen del lenguaje visual a través del análisis y el realce de las formas geométricas básicas, con colores puros, el uso racionalista de la tipografía y la abstracción. Muchas gracias.